Buenas noches con todas. En el capítulo 29 ya, y el tema de esta noche es su fe, ¿no? Bueno, a ver, primero para comenzar con la lección tenemos que entender un poco de lo que significa la fe, ¿no? La fe es tener confianza plena en algo o en alguien. Es tal como nos dice la palabra de Dios también en Hebreos 11, ¿no? Ese versículo que creo que casi todos sabemos que es: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos nosotros en este mundo vivimos por fe, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos la necesidad de creer en algo, de, de saber que podemos confiar en algo o en alguien. Por ejemplo, ¿no? En nuestro mundo actual, en nuestro hoy en día, todos necesitamos la fe de cierta manera. Por ejemplo, ¿no? Nos dice acá la lección que cuando alguna de nosotras va, por ejemplo, a un médico, ¿no? Se siente tal vez mal, enferma y necesita la opinión de un profesional. Nosotros vamos a ese médico. ¿Por qué? Porque tenemos fe de que así nos vamos a sanar, ¿no? Es decir, tenemos esa confianza de que esta persona nos va a dar un buen diagnóstico y va a hacer que nosotros estemos mejor, ¿no? En otro ejemplo, también podría ser, ¿no? Cuando vamos nosotros a una farmacia, nos dice, para que nos preparen alguna receta o que nos den algún medicamento, ¿no? Entonces nosotros estamos confiando en esta persona que nos está atendiendo, esta farmacéutica. eh, Estamos poniendo nuestra confianza en que ella nos va a dar una medicina apropiada, y con eso nos vamos a sentir mejor, ¿no? Es también un ejemplo de cómo ejercemos la fe. También tenemos otro ejemplo que nos dice, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a comer, queremos salir a comer, elegimos ciertos restaurantes, ¿no? Tal vez el que ustedes prefieran. Nosotros vamos a ese sitio, ¿por qué? Porque tenemos esa confianza ya en que en ese lugar hay la comida que preparan es buena, ¿no? De que no hay nada contaminado, de que no nos va a hacer daño. Entonces, como ven en estos ejemplos, nuestra fe se ejerce en el día a día. Es la confianza que tenemos en alguien o en algo, nos dice, ¿no? Entonces, todos los días es un caminar de fe en algún nivel, ¿no? La palabra también nos dice en este versículo de Romanos 12, versículo 3, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, esto quiere decir de que nosotros escogemos en lo que vamos a creer, aquello en lo que vamos a tener fe. Hoy en día, las personas eligen creer tal vez en sí mismos, eligen tener fe en su gobierno, en la ciencia, en lo que dicen las noticias. Algunos tienen fe en otras personas. Y bueno, nosotros que tenemos fe en Dios, ¿no? Que confiamos en Él y sabemos que nuestra fe está puesta solamente en Él antes que en cualquier otra cosa. Entonces, vemos en estos ejemplos que entonces la fe es algo sin lo cual no podemos vivir y que día a día nosotros lo ejercemos de todas maneras, ¿no? En todos los niveles de nuestra vida. Entonces, también nos dice la lección acá que, por ejemplo, nosotros tampoco podemos morir sin fe, ¿no? Creo que cuando llega el momento de nosotros como personas de partir de este mundo, eh, vamos a tener en ese momento la fe, si es que nosotros hemos creído en Dios, ¿no? De que vamos a ir a un lugar mejor, ¿no? Como nos prometió el Señor que vamos a estar a su lado, vamos a estar en paz, en su presencia. La palabra nos dice que, que en el otro mundo hay otra vida, de que el alma no muere, solamente el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, es esa fe que hace que nosotras podamos tener esa seguridad de que si en algún momento nosotros dejamos este mundo, nos espera una nueva vida también con Dios, ¿no?
Qué diferente sería, por ejemplo, para una persona que tal vez no tiene ese tipo de fe, sino que cree en algo distinto, ¿no? Es por eso que vemos en esos ejemplos que cada uno de nosotros puede ejercer la fe de la manera en que uno desea o según lo que ha vivido. Pero viéndolo ya del contexto de nosotros como cristianos, ¿no? Nuestra fe es la que nos dice que Dios está en control de todo en nuestra vida diaria. Es decir, que no hay nada que nosotros hagamos ni que nos pase que de lo que Dios no esté al tanto. Él está en completo control del mundo, de todas las personas, ¿no? Porque así hay algunos que no tengan fe en Él, que no crean en Él, igual Dios está con ellos, ¿no? Igual Él está amando a cada uno de sus hijos por igual. Así que nuestra certeza en este momento debe ser simplemente de que es nuestra fe la que nos va a hacer salvos también en el momento en que nos tengamos que ir. Aquí también nos comparte, por ejemplo, este versículo de Romanos 8:11, que nos dice, ¿no? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos y vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Este versículo nos dice nuevamente, ¿no? De que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el que vive en todos nosotros que tenemos fe en Dios. Así mismo tenemos nuestra certeza de que cuando llegue nuestro momento vamos a estar en la presencia del Señor, ¿no? Así que esto es una explicación más o menos de lo que es la fe en un concepto general, ¿no? Ahora, nosotros como cristianos tenemos esta fe que es como un don que tenemos que está infundido también por el Espíritu Santo. La fe que tenemos en Dios es creer en su existencia. Nosotros creemos que Él es omnipotente, omnipresente, y también nuestra fe nos hace creer en que su amor por nosotros es inmenso, ¿no? Aun cuando nosotros muchas veces tenemos pecados, muchas veces nos alejamos de Dios, eh, no buscamos de Él en todo momento. Aún así, nuestra fe nos da esa certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Así que esta fe justamente es también la que nos da esa fortaleza cuando muchas de nosotras estamos pasando los sufrimientos, las pruebas, las aflicciones, ¿no? Es nuestra fe la que nos permite pasar por medio de ese fuego, ¿no? Ardiente, sin quemarnos, ¿no? Como nos dice la palabra, o sea, poder pasar todas estas pruebas es muy importante que nuestra fe esté fuerte, que esté fundamentada en nuestra creencia en Dios, porque si no, si tenemos una fe que es demasiado débil o una fe que no está del todo, como se puede decir, no está del todo infundada en nosotros mismos, va a llegar un momento en que, obviamente, cuando estemos en medio de estas pruebas y aflicciones, nos vamos a sentir solas, vamos a sentir que Dios no está con nosotros. Así que es muy importante que eh, podamos comenzar nuestra oración para fortalecer justamente la fe de los varones, ¿no? Que es justamente lo que vamos a hacer esta noche en la parte de la oración, porque es una parte importantísima de la vida de una persona, ¿no? El orar para que esta fe que todos tenemos no se desvanezca, no se disminuya, sino que más bien pueda crecer día a día y por medio de nuestra relación con el Señor pueda cada día ser ya una fe, como se puede decir, permanente, no algo que sea cambiante, no una fe cambiante de que por medio de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si nos está yendo mal, no, mi fe ya, como se puede decir, ya no tengo esa fe tan grande porque veo que me está yendo mal, entonces comienzo a perder mi relación con el Señor. La fe, como decíamos, es algo que tiene que ser permanente, aún en medio de cualquiera que sea la situación, mejor dicho, ¿no?
Así estemos pasando una prueba difícil, nuestra fe tiene que estar como lo más importante que tengamos en ese momento. Así que tenemos que entender que es también un punto muy importante en la oración diaria que vamos a tener por los esposos, ¿no? Para que ellos también poco a poco tengan fortalecida esa fe si es que todavía no la tienen completamente ellos, ¿no? Y si es que ya son personas creyentes que ya han conocido del Señor, para que a través de los años, ¿no? De las experiencias que ellos tengan que vivir, esta fe no se vea disminuida en ningún momento, sino que puedan ellos cada día ser mejores cristianos, tengan una relación más cercana con el Señor día a día. Pasar a la segunda parte de la lección, donde van a ver las oraciones que se van a hacer. Joanita, Sí, amiga. sí, a ver si continúas, por favor. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, bueno, como Lourdes mencionó, pues todos tenemos una medida de fe que nos la da nuestro Señor. Y recordemos también la palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, recordemos, un momento, por favor. Perdón. Entonces, recordemos cuando Jesús sanaba a los ciegos, ¿no? ¿Y qué les decía? En Mateo 9:29 vemos este pasaje bíblico donde Jesús les dice, se hará con ustedes conforme a su fe. Realmente eso no nos da el deseo de evaluar de nuevo nuestra confianza en Dios, nuestro nivel de fe. Lo bueno de eso es que nosotros tenemos un cierto control sobre nuestras vidas y podemos, de cierta manera, determinar cómo nos han de salir las cosas. Pero nuestras vidas no tienen que estar echadas a la suerte o dejarlas así porque sí, eh, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? La fe que tenemos nos va a ayudar a determinar nuestro resultado final. La fe en nuestro Señor nos va a permitir tener la certeza de cuál es su voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y lo mismo para nuestro esposo. Al nosotras orar por nuestro esposo, tenemos que tener fe en que Dios está obrando, por más que las cosas se pongan difíciles, por más que parezca que tal vez la situación, la crisis, nunca va a acabar, por más que en verdad sabemos cómo el enemigo ataca, ¿no? Ataca financieramente, ataca en rebeldía, ataca de diferentes formas. Entonces, al nosotras presentar nuestra oración delante de nuestro Padre Celestial, tenemos que tener fe de lo que Él quiere para nuestras vidas. Y como dijo Jesús, se hará con ustedes conforme a su fe. Depende de nuestra fe para que nuestra oración sea respondida conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es muy importante conocer cuál es la voluntad de Dios. Recordemos nuevamente, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios nos dice que los planes que tiene para nosotros son de bien y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, si nosotros no conocemos
la palabra de Dios, realmente no vamos a conocer el carácter de Dios, no vamos a conocer la voluntad de Dios y por lo tanto no vamos a poder tener fe en Él, porque no lo conocemos, no sabemos realmente cómo es Él ni lo que quiere para nosotros. Recordemos que la palabra nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y como dijo Lourdes, el Señor, eh, perdón, como dijo Lourdes, el Señor nos da una medida de fe a cada uno. Entonces, realmente para poder crecer en nuestra fe, tenemos que leer la palabra, tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que llenarnos de Él, porque Él está plasmado en su palabra. Perdón. Y entonces, de esa forma, como dijo Jesús, se hará con ustedes conforme a su fe. Realmente todos tenemos momentos de duda. Realmente hasta Jesús pensó que en por qué Dios lo había abandonado cuando estaba en la cruz. Y no era que dudara de la existencia de Dios o de su habilidad para que lo rescatara, solo que no esperaba sentirse abandonado. Y esto es, bueno, cuando ya hemos de pronto tenido más conocimiento bíblico, tenido más enseñanza bíblica, sabemos que esto sucedió cuando Jesús se volvió pecado por nosotros. Se volvió carne, ¿no? Y se hizo pecado para que el pecado pueda morir. Entonces, no, no era que dudara de Dios ni nada de eso, sino que eh, pues realmente no esperaba sentirse abandonado. Y nosotras muchas veces no es que dudemos de la existencia de Dios o que dudemos de si Él es capaz de ayudarnos. Lo que dudamos, y creo que muchas de nosotras nos podemos identificar con esto, es que dudamos de su deseo de tener algún impacto inmediato en nuestras vidas. Porque por lo general el ser humano y la carne quiere ver resultados ASAP, ya. Entonces, incluso muchas veces podemos llegar a pensar que tal vez nuestro Señor está muy ocupado para nosotros. O podemos llegar a pensar que lo que le estamos pidiendo es una tontería porque hay niños que están muriendo de hambre o hay personas que están muriendo de cáncer. Y tal vez lo que estamos atravesando nosotros no sea algo importante para Él. Pero sabemos, cuando lo conocemos, que Él nunca está ni muy ocupado ni desinteresado en nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestros problemas. Él siempre está disponible para nosotros. Y como les mencionaba, creo que muchas de nosotras nos podemos identificar eh, con el hecho de que sabemos que Él existe, sabemos que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él es eh, que Él es el justo juez del universo, que Él es el rey del universo. Pero creemos tal vez que o no merecemos que nos ayude porque hemos sido muy malas, o que tal vez no es su voluntad, pues, ayudarnos en cierta situación o cambiar cierta situación. Y realmente, cuando dudamos de eso, es porque no conocemos su voluntad.
y no conocemos lo que Él nos dice sobre aquello que estamos pidiendo, ¿no? Y bueno, como testimonio personal les comparto que muchas veces cuando yo oraba por la restauración de mi matrimonio, yo pensaba, llegaba a pensar que había sido tan mala mujer, tan mala esposa, que pues Dios estaba premiando a mi esposo con una mujer buena, ¿no? O con otra mujer buena. O también llegaba a pensar que pues Dios no quería restaurar mi matrimonio y que pues le iba a dar un matrimonio nuevo a mi esposo. O también llegaba a pensar que realmente pues yo tenía la oportunidad de ser feliz con otra persona que él me enviaría, ¿no? Que él me podría enviar porque pues era joven y tenía toda la vida por delante y etc. Entonces, porque yo no conocía realmente cuál era la voluntad de Dios sobre la situación en la que yo estaba en ese momento, que era una crisis matrimonial. Y conforme fui leyendo la palabra, fui llenándome de su palabra, fui llenando mi corazón de su palabra y, y en verdad teniendo esa revelación de cuál era la voluntad de Dios para mi vida o para la situación en la que yo estaba en ese momento, pues me di cuenta que, y está en la palabra, que Dios aborrece el divorcio. Y está en la palabra que su voluntad para mí es buena, es agradable y es perfecta. Está en su palabra que no lo escogí yo a él, sino que él me escogió a mí para restaurar mi vida y restaurar la vida de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, por un propósito mucho más grande que una, realmente no quiero de pronto menospreciar para quienes tal vez están en un proceso de restauración matrimonial, pero el propósito que Dios tiene en ello va mucho más allá que simplemente la restauración, porque esa es la añadidura. El Señor quiere mucho más. Hace unos días leía que nosotros, cuando maduramos espiritualmente y crecemos en fe, dejamos de orar por caprichos y empezamos a orar por el propósito de Dios. Entonces, en verdad, es maravilloso cuando Él te revela y te muestra que, pues, lo que estás atravesando es la preparación que era necesaria para matar tu carne, que era necesaria para deshacerte de todo lastre de pecado, que era necesaria para preparar, arar tu corazón, para que ese corazón pueda recibir su palabra y su palabra pueda sembrarse, para que tu corazón pueda ser tierra fértil. Pero nada de esto va a suceder si no tenemos fe, porque, como dije hace un momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros no tenemos fe en Dios, no lo agradamos, no podemos esperar ver su gloria en nuestras vidas, en nuestras situaciones. Y Jesús también lo dijo, el que tiene fe como un granito de mostaza le va a decir a la montaña, muévete y tírate al mar, y la montaña lo va a hacer. O cuando aquel general, coronel romano, le pide que salve a su criado, que lo sane, y le dice, no es necesario que tú vayas. Yo tengo personas a mi cargo y yo sé que si yo les ordeno a mis soldados que hagan algo, lo van a hacer. Y sé que tú también lo puedes hacer. Entonces Jesús dijo, wow, o sea, no he encontrado esa fe en mis discípulos. Un romano, un gentil, alguien que era externo al pueblo escogido de Israel. Tenía fe.
y creyó en que Jesús podía sanar a su criado sin que Jesús se moviera de donde estaba. Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, primero tenemos que conocerlo a Él, conocer su voluntad. Y la única forma de hacerlo es en intimidad, leyendo su palabra, dejándonos llevar por esas palabras de amor, por esas promesas verdaderas, porque en verdad eh, hace algunos años Dios me reveló algo y me dijo, ¿en quién confías? ¿No? Es decir, eh, ¿qué palabras son las que crees? ¿Las que te dice un ser humano o las que te digo yo? Y poniéndonos en mi situación, en la situación que yo tenía en ese momento, ¿no? Con mi esposo, ¿no? Que mi esposo, pues, antes de nuestra crisis matrimonial, pues decía que me amaba, que era el amor de su vida, que etc, 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 que nunca me iba a dejar, que nunca se iba a ir, y me bajaba la luna y las estrellas y me prometía todo lo bonito del mundo. Y de un momento a otro, pues no quería saber absolutamente nada de mí, era la persona menos deseada en su vida, me odiaba prácticamente, quería divorciarse de mí, quería irse lo más lejos posible de mí. Entonces yo sufría y lloraba porque decía, porque había confiado, había creído en las palabras de un ser humano y no había, mejor dicho, no me ponía a creer o no depositaba mi fe y mi confianza y mi esperanza en aquel que dio su vida por mí. Entonces fue realmente una revelación maravillosa. eh, Darme cuenta que solamente tenía que creer en las palabras de mi Señor y no en las palabras de un ser humano que cambiaba de un momento a otro, ¿no? Y gloria a Dios, pues mi esposo me volvió a decir las palabras que me decía antes de tener nuestra crisis matrimonial. Y gloria a Dios, en ese momento pude de alguna forma darme cuenta que cuando uno quita la idolatría de aquella persona, de las palabras o de las promesas de aquella persona, pues el Señor, oh, mi amor bello, pues el Señor, como dice como sabemos, pues Él vuelve el corazón, ¿no? Él cuando lo dejamos mejor dicho, cuando quitamos del trono de nuestro corazón a quien no le pertenece el trono de nuestro corazón y ponemos a nuestro Señor como el rey de nuestro corazón, pues Él se encarga de todo lo demás. Entonces, y como dice la palabra, ¿no? O sea, nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él jamás nos va a dejar de amar. Él jamás nos va a rechazar, Él jamás va a dejar de cumplir sus promesas o se va a olvidar de todas las cosas que nos ha dicho y nos ha prometido, porque su palabra es verdad. Y como dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿En las palabras de los seres humanos o en las palabras de nuestro Padre Celestial? ¿Y dónde está poniendo la fe nuestro esposo? Entonces, les hago esta pregunta. ¿Su esposo tiene momentos de duda? ¿Tiene esos momentos en donde
Tal vez no sabe si va a poder proveer para la casa, no sabe si va a poder, no sé, terminar el trabajo que está emprendiendo, no sabe si va a hacer o si no va a hacer. Eso sí, pues nuestras oraciones como esposa, para que él tenga una fe que, que empiece a crecer y siga creciendo, pues van a hacer una diferencia grande en su vida. Incluso, incluso si él no conoce todavía al Señor, porque podemos orar para que su fe crezca en su corazón y nos vamos a dar cuenta que él empieza a tener paz, que empieza a tener gozo, que empieza a realmente caminar en fe y empieza a dedicarle su vida a Dios de a poquitos. Entonces, como una medida más de fe en Dios, no hay nada en la vida de tu esposo que no se pueda vencer o afectar de forma positiva. La palabra nos dice en Juan 7:38 que Jesús dijo, refiriéndose a cualquier persona que tenga fe para creer en él, que brotarán ríos de agua viva de él. Cuando dice que brotarán ríos de agua viva son como esos manantiales, ¿no? Que el agua sale de ahí, sale de adentro y no deja de brotar. Eso solo puede ser suficiente como para lavar el dolor, los problemas, el temor, la pena, la apatía, la desesperación, el fracaso, la frustración, la duda, todo. Cuando empieza a brotar ríos de agua viva dentro de nosotros, empieza a botar todo aquello que no sirve. Hace unos días vi algo muy bonito que era un vaso que tenía agua limpia y de pronto le cae un puñado de tierra, de esa tierra marrón, pues no sucia. Y el vaso evidentemente, el vaso de agua evidentemente se ensució, incluso por fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo se limpia ese agua? ¿Cómo se limpia ese vaso? Y lo que hicieron fue empezar a llenarlo de más agua limpia, hasta que salió toda la suciedad, hasta que incluso los residuos que habían quedado alrededor del vaso también se fueron con el agua. Y así es nuestro Señor. Así son sus ríos de agua viva cuando empiezan a brotar en nosotros. No solamente nos limpian por dentro y por fuera, sino que también nos dan esa maravillosa bendición de poder transmitirle a otros lo que Él nos da, de que otros lo puedan encontrar, de que otros lo puedan realmente pues hallar, ¿no? Encontrar la salvación, encontrarlo a Él, conocerlo a Él. Qué maravilloso poder ser un reflejo de nuestro amado Señor. Como muchas enseñanzas nos lo han compartido, ¿no? Hay una gran diferencia en lo que uno hace como ser humano y lo que haría Jesús. Y eso es algo que desde que lo aprendí hace mucho tiempo, siempre ante una situación de tal vez de injusticia o de dolor o de sufrimiento o de cualquier situación difícil por la que pueda estar atravesando, antes de reaccionar en mi carne, siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús?
Entonces, cuando uno se empieza a preguntar esto, en verdad nos damos cuenta que pues no vamos a ser un reflejo de Él si no morimos a nuestra carne. No vamos a poder ser como Él si no morimos a nuestros deseos, si no morimos a nuestro ego principalmente. Porque muchas veces es el ego el que causa el dolor en nosotros. Muchas veces es el ego el que hace que nuestra carne se active y reaccione. Pero cuando empezamos a seguirlo a Él, como Él dice, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestro enfoque, nuestra mirada tiene que estar en Él. Tenemos que seguirlo a Él, tenemos que caminar en Él. Cuando empezamos a hacerlo, pues vamos a poder, como dice la palabra, ¿no? Pues vamos a poder dejar que aquel espíritu que lo resucitó a Él de entre los muertos, pues también nos resucite a nosotros. Porque ya no somos de este mundo, sino que somos de Él. Porque, como dijo Jesús, el que venga en pos de mí, tome su cruz y sígame, porque morimos a nosotros mismos. Y solo el Espíritu que lo resucitó a Él es el que nos va a poder resucitar a nosotros. Y vamos a poder volver a nacer en espíritu y ya no de la carne. Como dicen las enseñanzas, ¿cómo se dice? Eclesiásticas, no lo sé, pero uno deja de ser criatura para, ¿no? Criatura, creada, para ser criatura. Entonces, en verdad, tenemos que seguir poniendo nuestra mirada en nuestro Señor, confiando en Él, buscando su voluntad, buscando la verdad que está en su palabra y dejando que Él brote en nosotros como río de agua viva. Entonces, vamos a orar. Oramos, quieren orar por la fe de su esposo, quieren orar para que su esposo pues pueda crecer en fe. Lo que vamos a hacer es orar teniendo fe en que nuestro Señor lo va a hacer, porque nada es imposible para Dios. Para nosotros, para los seres humanos, todo es, mejor dicho, para los seres humanos es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, oro para que le des a mi esposo, digan el nombre de su esposo, una medida más de fe, Señor. Engrandece su capacidad de creer en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tus caminos y en tu poder. Ponle en su corazón el anhelo de hablar contigo y de oír tu voz, Padre Celestial. Dale entendimiento en lo que quiere decir. Dale entendimiento, Señor, en lo que es disfrutar de tu presencia y no solamente ir a pedirte cosas. Que te busque, Señor, que dependa de ti totalmente, que sea guiado por ti, que te ponga a ti primero y te reconozca en todo lo que hace, que te reconozca como su Señor antes que como su Salvador, que haga todo para ser agradable a ti. Señor amado, tú has dicho que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Alimenta, Señor, el alma de mi esposo con tu palabra, para que su fe crezca lo suficiente como para creer que para Dios todo es posible. Dale una certidumbre a toda prueba de que lo que tú has prometido hacer, lo vas a hacer.
Haz de tu fe un escudo de protección. Ponlo en acción para mover las montañas de su vida, Señor amado. Tu palabra dice, el justo vivirá por la fe. Oro, Señor amado, para que mi esposo viva la vida llena de fe que tú nos has llamado a experimentar. Que él pueda saber con toda certidumbre cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora les Amén. dejamos estas herramientas de poder y las animamos a continuar orando por la fe de su esposo durante toda esta semana. Santiago 1 del 6 al 8 nos dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Romanos 14:23 nos dice, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Recordemos mucho esta palabra, que todo lo que no se hace por convicción es pecado. Tenemos que tener fe en nuestro actuar y tenemos que tener un actuar agradable al Señor. Mateo 17:20 dice, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Gálatas 2:20 nos dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Y Romanos 5:1 nos dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.